Sean todos bienvenidos a un episodio más de IE Podcast, un nuevo episodio. Y recordamos que este espacio es un lugar donde queremos profundizar en su palabra, en la palabra de Dios, conversar y que haya un propósito en esa conversación. Que nuestro primer propósito es edificar nuestra fe y también que sea de bendición para los que nos escuchan. Como siempre está aquí el pastor David. ¿Cómo le fue en la radio, pastor? Johnny, bien, gracias. Bien, ya grabamos. ¿Todo El bien? programa sale sábados, domingos, de 6 a 7 de la mañana, pero la charla empieza a las 6:30. Correcto, Media temprano. hora, media hora de canciones y después, Empezar claro, bien, para los que madrugan, para los sábados y empezar los bien. domingos. Perfecto. Oiga, pastor, estamos estudiando los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis ¿Ya? y no ha sido coincidencia que hemos empezado a estudiar Apocalipsis, pero ya la cosa en Israel y ya en Irán Se se, pone feo. se pone feo. Hay mucha gente que ve ya lo que está sucediendo y comienza a preguntarse si lo que dice en la Biblia es verdad o no. Si lo que dice la Biblia, a ver, lo que dice la Biblia es verdad siempre, Sí. pero ¿cuál es la pregunta ahí? O sea, si lo que dice la Biblia es verdad o no, o lo que usted se refiere es si lo que está pasando ahorita tiene algo que ver con lo que dice la Biblia en cuanto a los últimos tiempos. Claro, o sea, lo que está pasando llama la atención a todos y comienzan a decir A que ver, eso ya lo dijo la especulación. Biblia, no lo dijo la Biblia, ya estamos en el fin, no es el fin. Empieza a haber un poco de curiosidad, por lo menos. Ya, lo que sí hay que contemplar, Johnny, es que la Biblia, el centro, el epicentro de la Biblia, ¿cuál es? Geográfico. Allá el Oriente, Medio Medio Oriente, Oriente. Israel. Entonces, Israel está metido en este asunto, en esta guerra, que es una guerra complicada, pero está bien, no estoy diciendo que la guerra está bien que todo este asunto es complicado, pero yo creo que aún faltan muchas cosas. Hay señales, hay cosas muy puntuales, señas en la Biblia, porque la Biblia nos dice que el día y la hora no sabe nadie, pero sí hay señales en los que podemos ver un poco qué es lo que va a suceder. Y yo creo que aún faltan de cumplirse algunas señales de estas Ujú. para que el Señor venga. Lo que sí es seguro es que ya estamos más cerca que ayer. Estamos más cerca. Y yo creo que debemos hacer un programa sobre este, viendo cada una de las señales y comentando Ella para dijo el nombre que le quiere poner a ese capítulo, señales señales. Sí, antes sí, del fin. antes del fin, sí. Ok, Como bueno, usted le quiera llamar, tenemos ese programa en pendiente. mente para poder hacerlo, muy bueno. Bueno, Pero sería bueno que las personas que ven el podcast nos digan, ¿no? ¿Quieren algo así? yo creo que sí les va a gustar, pero igual nos dejen su comentario, denle like Es, también, suscríbase si les y interesa, ¿no? si les Saber las interesa. señales antes del fin. Correcto. Para estar preparado. Interactuar un poco con la gente, ¿no? Sí. Y para que la gente... ¿Cuál es el motivo de esto, Johnny? De conocer señales antes del fin. ¿Es verdad? ¿Cuál es el propósito? Estar preparado. Estar listos. No simplemente saber qué es lo que está sucediendo para estar al día en las noticias, no, sino para estar preparado. Yo tengo un temor muy grande, que mucha gente cree en cosas que no son reales, y estoy hablando de cristianos, y una de las señales, ya estoy haciendo un spoiler, ya me estoy adelantando, es la apostasía. Al ver tantos problemas que va a venir para el futuro, muchos, al ver tanta maldad, se apartarán. Ahí dejémosla rebotando. Ya vamos para allá entonces. Entonces la idea es estar preparados. Y personalmente considero que la gran mayoría de creyentes no están preparados para todo lo que va a venir. Muy bien. Y parte de esa preparación es conocer incluso estos mensajes, ¿no? En este caso, el mensaje a la iglesia de Tiatira. Claro que sí. Sí. Empecemos con lo básico. ¿Qué sabemos de Tiatira como ciudad? Usted cuénteme. Una ciudad pequeña de Asia Menor. Es curioso que todos estos mensajes como que van hacia el norte, o sea, geográficamente. Éfeso, perdón, Todo el Esmirna, área Pérgamo, Tiatira, Asia Menor, pero como que Asia va Menor, subiendo hacia el norte, ¿no? Turquía, por ahí, Sí. ese sector. No es muy famosa como Éfeso o Pérgamo, pero sí era un centro comercial con muchos gremios, o sea, gremios de comerciantes. Y aquí un dato interesante, Lidia, ¿se acuerda de Lidia? Lidia, claro. La primera La convertida, iglesia fue en casa de ella. a, la primera convertida en Europa, pero ella era de Teatira. El apóstol Pablo creo que quería predicar a Asia Menor, el espíritu no se lo permite, Y va a fue Europa y la primera que se convierte Tiatira. es una mujer que venía Lidia de en Teatira, Tiatira. Lidia de Teatira. Y bueno, es una ciudad
donde vivía también una divina famosa, Zambate, vinculada con el satanismo. Nada para usted. Nada para mí. ¿Cómo? ¿San qué? Zambate. Zambate. Entonces, un poco ahí tenemos la idea del ambiente espiritual, ¿no? Si había mujeres que eran dedicadas a esto, ya nos dice algo sobre esta No es iglesia. una crítica para las mujeres, Ajá. pero hay muchas doctrinas y malas doctrinas que vienen por intermedio de mujeres. Ujú. Muchas veces la mujer, y no es un invento mío, a ver, es algo bíblico esto. La mujer se deja llevar por la parte emocional, sentimental, y el hombre es más calculador, más frío, más literal. Entonces, muchas doctrinas malas entran a través de mujeres. Y esto no quiere decir nada de machismo ni nada de esto, sino que cada uno tiene su rol, su función Correcto. dentro de la iglesia. Y aquí vamos a ver que una mujer estaba haciendo problemas. Te ha dicho algo ya Dejémosla, polémico. dejémosla ahí por A el usted le momento. gusta la polémica, pero ya lo dijo. Ya lo dijo. Pero creo que vamos a ir desarrollando el tema y vamos a explicarlo mejor, ¿no? Bueno, Porque tiene una razón de ser su comentario. sí, Empezamos a leer entonces el primer versículo, ¿le parece? bueno. El versículo 18, Apocalipsis capítulo 2. Con esto terminamos ya el capítulo 2. La presentación siempre es fuerte, ¿no? Sí. Hasta ahora tenemos que de las 3 iglesias hemos visto, Éfeso, Esmirna, Esmirna, Pérgamo. Pérgamo. Solo Esmirna se salva, las otras dos tienen un pero. Ahora Tiatira tiene un pero bastante grande y un título con el que el Señor se presenta bastante fuerte también. Dice así. Vamos. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Bueno, dejémoslo ahí para ir a la presentación. Sí. Versículos 14 y 15 del capítulo 1. Ahí aparecen los mismos nombres, ¿no? Ujú. En Dice, todas las iglesias siempre ya había descrito Juan estos nombres. su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ya. Siempre que hay estos ojos de fuego, es como una advertencia a un futuro castigo. ¿Cuál es el propósito de una advertencia? Conocer, No llegar al castigo. Porque si me advierten, entonces yo tomo una decisión. ¿Lo hago o no lo hago? Si lo hago, ¿qué pasa? castigo. Toma tu maduro, dice. Pero si no lo hago, me salvo puedo de salvar. ese castigo. Entonces Dios está haciendo una advertencia. Ojos de fuego. Ojos de fuego, que lo ven todo, lo purifica, lo Ujú. prueba, Dice que los ojos son como llamas como de de fuego. fuego, ¿Qué representaba esto? una advertencia. Una advertencia para un futuro castigo. ¿No? Ujú. Pero ahí viene otra frase. Tus Ah, pies ya. son... Y pies semejantes al bronce bruñido. Ya, esto del bronce es un símbolo del juicio, de la justicia de Dios con el hombre, ¿no? Si vamos al lugar santo que Dios le mandó a preparar a Moisés, es el símbolo de la justicia divina en lo que respecta a sus justas demandas sobre el hombre. Entonces, Dios va a demandar algo de la iglesia de Tiatira. Le advierte, cuidado, y hace una demanda. Algo hay que cambiar. Por eso se está presentando de esta manera Dios a Tiatira. Ahora sí vamos con el siguiente versículo. A propósito, Johnny, Ujú. porque estamos presentando casi que un Dios severo, porque te está advirtiendo, cambia esto. Pero Dios es bueno, Dios es amor. El problema no es Dios, el problema es el hombre, ¿verdad? Un corazón. El corazón del hombre. Y nosotros, ¿cómo debemos ser? Pues deberíamos ser santos, como Él es santo. Sí, y obedientes, Obediente. ¿no verdad? Hay una ilustración para lo que debemos ser. Debemos ser como el barro y Dios está formando esa vasija. Y Él es el alfarero, es el creador. Él puede hacer su vasija como Él quiera. Y por eso no es un Dios malo, severo, no, sino que Él quiere hacer su vasija. Pero aquí la vasija es rebelde, ¿no? Y debemos ser moldeables. ¿Qué le Entonces, dice a Tiatira? yo conozco tus obras y amor
y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Ya. Hasta ahí, perfecto, ¿verdad? Yo conozco tus obras, una iglesia que trabajaba. Ujú. ¿Qué se le recriminó a Éfeso? Que había dejado su primer amor. Aquí dice Dios, yo conozco tu amor. No así, no es una falta de Tiatira. Yo Sí, conozco, ¿qué más? Tu fe, tu fe, tu servicio, tu paciencia. paciencia. ¿Y qué más? Tus obras postreras son más que las primeras. Una iglesia que trabajaba mucho y que estaba en un Crecimiento. crecimiento constante. Parece una iglesia ejemplo, una iglesia espectacular. ¿Cómo podemos decir, cómo envidiamos a este tipo de iglesia, verdad? Ajá. Ahí, hasta ahí estamos muy bien. Sí. Muy bien. ¿Por qué salió mal? Bueno, ahí viene el siguiente versículo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, Pare ahí. ¿A quién? a Jezabel, esa mujer, Repito, no se trata de aquí de machismo, no, pero muchas veces cuando una mujer ejerce liderazgo, yéndose en contra de lo que hemos visto que Dios enseña. Y aquí aclaremos algo. No quiero decir que una mujer no puede ser líder, una mujer puede tener liderazgo entre mujeres, una mujer puede manejar un grupo de niños, por ejemplo, y ser líder de la escuela dominical, claro, y enseñar, enseñar, puede ir en campamentos, puede ir con otras mujeres a enseñar. Hay mujeres líderes, ¿no? A propósito, ¿usted es pastor? ¿Su esposa es pastora? ¿No? no, ¿Por qué? no le he dado el título, Muchas mujeres se les llama pastora por ser la por esposa del ser, pastor. No, eso es sí, un error. profetas, Eso es ya. profetizas. Eso es un error muy grande. El pastorado, si alguien quiere aprender algo sobre el pastorado, vaya a 1 Timoteo capítulo 3 y al libro de Tito. Ahí están los requisitos para los... Y es más, le vamos a dejar aquí, ahorita en este momento va a aparecer las citas usted las va a editar para que... no, no, sino que Ah, le ya. voy a dejar el episodio, nosotros hicimos un Ah, ya, episodio, entonces ponga el link para que puedan... Pastoras, es bíblico, Ya, entonces allí le va a aparecer una cartita, una tarjetita que usted al darle clic puede ir a ver y revisar ese episodio. ya, Estamos perfecto. actualizados aquí, papá. Bueno, y ustedes pilas en la producción. Sí. Bueno, entonces, eh, cuando la mujer toma un papel que no le corresponde, hay ocasiones en que falla. Mire, cuando entra el pecado al mundo y Eva se deja engañar por la serpiente, el Señor la maldice. 4 maldiciones. Génesis capítulo 3, si no me equivoco. Y la hace, eh, una de las maldiciones es, tu marido se Y soñar, enseñoreará enseñorera. sobre ti. Ujú, Y también antes que esa, la tercera es, tu deseo será sobre tu marido. Ese tu deseo será sobre tu marido. ujú. Quiere decir que la mujer quiere enseñorearse del marido. No está hablando de un deseo sexual como muchas personas piensan. No, Ajá. el deseo de tener el control. Eso es una maldición. Y hay muchas mujeres que quieren controlar el hogar, quieren controlar la iglesia, quieren tener el control de todo. Pero recuerde que eso es una maldición de Dios. Este impulso, este deseo que la mujer, y Dios lo advierte para que la mujer creyente no tenga ese Pueda deseo, tener dominio propio. controle ese deseo de querer tener el control de todo, y luego le da función al hombre y le da función a la mujer dentro de la iglesia. No le permito a la mujer hablar, sino no le permito ejercer dominio. Ya, la mujer ocupa un lugar importantísimo en la iglesia. Pero en cuanto a la parte doctrinal, son los pastores, los varones, los líderes, los que deben tomar, Ancianos. ancianos, los que deben tomar la responsabilidad con el Espíritu Santo y la palabra de Dios de conversar entre ellos y ver cuál es la doctrina correcta. Pero en muchas ocasiones, en muchas iglesias, hay mujeres que toman el control y se desvían de la parte doctrinal. Así es. No son coincidencias. No es Eso no coincidencia. quiere decir que los varones no se equivocan y que los varones todos... No, hay un montón de varones que se han desviado también de la parte doctrinal. Sí. Pero estamos viendo aquí
un ejemplo de esta mujer de la que usted va a hablar ya mismo. ¿Qué referencia hace Jezabel? Jezabel. Tendríamos que ir a Primera de Reyes, Ujú. capítulo 16, verso 31. Jezabel es esposa de Acab, ¿no? Una Rey. mujer que manejaba a su esposo. Ahora, yo tengo varias referencias de Jezabel. Vaya, Primera Reyes 16:31, a ver qué dice ahí. Ok. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Entonces, era una Sacerdotisa adoradora, sacerdotisa de Baal, de Baal. Ya, dios desde pagano. ahí ya empezamos recontra mal, ¿no? ¿Qué más? Era una mujer de un carácter enérgico y que vamos a hacer que ella hacía y deshacía con su marido. Ella sabía cómo manejar al esposo. ¿A quién se debe leer? Vamos a dar nombre. Yo no he dicho nada, acá el hombre se ríe. Nah, Estamos bueno, bromeando, sí, estamos estamos bromeando. bromeando. Es más, acá todos los hombres se van a reír porque, bueno, Todos son dejémosla ahí nomás mandarinas. antes de meternos El más. Todos son mandarina vive mandarinas. feliz. Bueno, entonces una mujer enérgica, un carácter fuerte, que sabía cómo controlar a su... Le hacía regalitos, por ejemplo, ¿no? Mandó a matar a un hombre porque el esposo quería una viña a Nabot, ¿se acuerda? Ujú. Y mandó a matar a Nabot para darle la viña de Nabot al esposo acá. Y era una mujer que sabía Manipular. manipular y todo. Lea el 32, ¿lo leyó también? E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Ya, Hizo también acá una imagen de acera, una imagen de acera. ujú, Otro otro dios, dios. ya Y no haciéndose solamente acá, Baal, sino Acera. sí, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, Ya, para provocar la ira de ahora Jehová vaya al Dios. capítulo 18, verso 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de Ya, 50 en entonces, 50 en ¿qué hacía cuevas. Jezabel? Destruía a los A profetas los profetas de Saba. de Jehová. Verso 19 del capítulo 18. Envíe pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces, mantenía a todos estos profetas de dioses paganos, ella los mantenía. Ujú. Capítulo 19, verso 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces, quiso matar a Elías. Y Elías la confrontó en el capítulo 21, en verso 7 a 13, tenemos la historia de la viña de, de de la Nabot. viña de Nabot. Ese angelito era Jezabel, Jezabel. ¿no? Una mujer terrible que hizo pecar a Israel e hizo caer en idolatría a Israel. Ese es el ejemplo de esta mujer que ahora está hablando en el libro de Apocalipsis. No, Claro, no quiere decir que es la misma Jezabel mujer. resucitó, no, es el carácter de esta mujer. Claro, o sea, la mujer que hacía eso era una representación de la Jezabel de Primera de Reyes. Exactamente. Hoy, ¿usted cree que hoy en día tenemos algo así en las iglesias? Sí, ¿Sí? Bueno, ya usted se metió en ese lío. A ver, sí. cuénteme por qué. Ahí yo he visto mujeres que enseñan y son profetizas y dicen que son la reencarnación de Melquisedec. O sea, manipulan a una iglesia, a una congregación para que esa gente dé dinero Son la y se reencarnación hace, de Melquisedec. Ah, ya, para de recibir o el sea, dinero que Melquisedec claro, recibe. y dicen que tienen la autoridad de ellos de cambiar lo que dicen las escrituras, porque sabemos que la advertencia de la Biblia es que no Ah, podemos pero mover nada, ella pero dice ellos que como son reencarnación de ya. Melquisedec. Ahora, ¿sabe lo que más me preocupa a mí? Ahí. Ujú. No me preocuparan este tipo de personas. Hombre o mujer, no importa, pero estamos viendo aquí una mujer. Sí, Porque hay millones, bastante, demasiados hombres que dicen exactamente lo falsos. mismo, falsos, maestros. Ujú. Lo que me preocupa a mí es el poco conocimiento de la gente. ¿Qué pasó con el pueblo en la época de Jezabel y Acab?
fue Se llevado dejaron seducir y cayeron en a idolatría. idolatrías. ¿Por qué? Varias veces la escritura dice, mi pueblo fue destruido por Falta de conocimiento. falta de conocimiento. 2 o 3 veces está en la escritura ese verso. Isaías también lo dice, ¿no? Primeros capítulos, mi pueblo es destruido porque no conocían a Jehová. Claro, Y, también jueces, y la ese generación que es se dio uno de los profetas menores también. No me acuerdo si es Habacuc, Miqueas. Bueno, mi preocupación es la falta de conocimiento del pueblo, de la gente que se deja engañar. Búsquelo usted mientras yo le busco el profeta, que ya me quedé picado. es obvio que hoy en día sigue habiendo ese problema. Eh, cada vez que surge un tema de conversación entre hermanos, amigos, que incluso han pasado por esas circunstancias, han venido de iglesias, después se preguntan, ¿cómo puede ser posible que yo creía eso? ¿Cómo puede ser posible que yo eh, estuve ahí o participé? Ajá, Y creo que ya está. Oseas 3. sí, Oseas 4:6, perdón. O sea, mi pueblo fue destruido sí, porque le faltó conocimiento. Ya. creo que en lo que se coincide mucho es en la capacidad humana a veces que tienen esos líderes, o sea, la capacidad de captar tu Bueno, atención, obviamente de hipnotizarte a tienen veces. ese carisma, Ujú, esa atracción que no es necesariamente espiritual, aunque la palabra carisma tiene el espíritu, sí, pero un ser carismático, por ejemplo, un político puede ser carismático, un cómico puede ser carismático. A ese concepto nos referimos, que atrae, que tiene esa llegada, ese feeling, esa química, le dice, con la gente, sí. ¿no? Y tienen eso, Y nos quedamos con eso. indudablemente, y incluso si nos vamos al libro de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, dice que Dios le da a esta gente un poder especial, un poder engañoso, para que los que no quisieron creer en la verdad crean en la mentira. ¿Y ese poder quién se los da? Ese poder, al principio el diablo, y Dios lo permite, y por gusto me meten, vamos, segunda de Tesalonicenses, Según de Tesalonicenses. capítulo 2, versículo 8 en adelante. Ok. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su Está venida. hablando de venida, ¿no? Eso es futuro, siga. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Y está Satanás. hablando del anticristo. ¿Quién pondrá al anticristo? Satanás. Satanás, ya, sigue. Con gran poder y señales y prodigios De parte mentirosos de Satanás. ya, siga. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad Ya. para ser salvos. Entonces, el que no recibe la verdad se va a confundir con todos estos milagros que vienen de parte de Satanás. Siga. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Ah, entonces, ¿quién da ese poder? Dios Dios le da les envía un poder engañoso. ¿Para qué? ¿A fin de qué? para que crean la mentira, Ujú. ¿A fin a de qué? fin de que sean condenados todos los que no creyeron a Los la que no. verdad. Entonces, eso es parte de la ira de Dios. Cuando usted no quiere creer la verdad, Dios lo condena a creer la mentira. Claro. E incluso le da a esta gente un poder engañoso. Aparte de su carisma, del poder que les da Satanás, Dios les envía cierto poder para que engañen a la gente. Claro. ¿Por qué? Por no creer lo que dice la Biblia. Juan 8:21. Y está, 31, no 21. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y Entonces, ¿cuál es el requisito para ser discípulo del Señor? permanecer en su ¿Y palabra, qué es permanecer en su palabra? obedecer, Buscarlo. buscar. O sea, yo no tengo que hacerle caso a todo el que viene y que me diga, yo soy el superhéroe de Dios y vengo a decirte, ¿cómo fue que dijo? Tengo poder hasta anular lo que dice la escritura porque yo tengo poder, Dios me ha dado la autoridad. Ya, Dios dice que su discípulo, ¿qué hace? Permanece en su ¿Qué es palabra, permanecer? estar. Practicar, estar, mantenerse, haciendo lo que Él dice. ¿Y qué más dice? El 32. Y conoceréis la verdad,
Y la verdad os hará y libres. conoceréis y la verdad os hará libres. Entonces, ¿cuál es la forma de ser libre de los engañadores? Caramba, lea las Biblias. Si Hermano, usted lee la Biblia, nadie lo va a engañar. Pero si usted no lee la Biblia, va a sí lo ser van a engañar. presa fácil. Sí. Sí, es verdad. Ese es el gran problema que tiene el pueblo. Ese es el gran problema de todo el mundo. Ayer estuve en una reunión y alguien me dijo, nosotros tenemos una reunión parecida a esta, Ujú. una reunión donde nosotros cantamos, oramos y vino un mensaje evangelístico. Y viene alguien y me dice, nosotros tenemos una reunión parecida a esta. Ah, ya, le digo yo, qué chévere. Entonces tenemos mucho en común. Vean que no hacemos nada raro. Cantamos a Dios, oramos y vamos a la Biblia. La diferencia es que nosotros nunca abrimos la Biblia. ¿Cómo? Yo me quedé, entonces, ¿cómo es una reunión igual? ¿No? Pero ¿cómo puede haber una reunión para Dios, de Dios, donde involucra y no se abre la Biblia? No hay palabra de Dios. Ese es el mundo, ¿no? Ese es el mundo actual. ¿Sabes qué me sucedió ayer? Estaba viendo un podcast porque entrevistaban a alguien que me parecía interesante lo que tenía que decir. Y al final de ese podcast, un podcast, creo yo, de entrevistas cristianas, no he visto otros episodios, pero ese de ahí decía el conductor que ellos siempre terminaban con una costumbre, una meditación. Ya, o sea, que me está desafiando. Escucha, pero la meditación no es como la que usted se imagina. Ah, yo empecé a meditar de lo que estaban hablando, Exacto, la meditación era cierra tus ojos, con la mente en blanco. respira profundo, leía un versículo y exhala todo. Entonces, un poco como una mezcla ya, ¿no? O sea, Ya, o sea, cristianismo una con mezcla de nueva era, de hinduismo con hinduismo. cristianismo. Ya. Eso me pareció, o sea, quedé Mire, así. y aprovecho para lo último que debemos hacer es poner la mente en blanco. Cuidado con el yoga. Hay ciertos ejercicios que son buenos, Ajá, pero cuando ya empieza que pon la mente en blanco, que déjate llevar, o la paz, buscar la paz. téngale miedo. Da lo mismo que decirle Satanás, ven a mí. Claro, o sea, buscar la Tenga paz cuidado. a través del yoga es dejar a Jesús al lado, que es el que me da Tenga la paz. cuidado. Cristo dice, puesto los ojos en Jesús. Y dice Filipenses 4:8, en esto pensad, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo digno de alabanza, si hay virtud alguna, si hay algo digno, en esto Cristo nos manda a poner la mente en En Él. él. Debemos pensar en Él, jamás debemos poner la mente en blanco. Volvamos al tema que no vamos a Sí, es terminar que por este su culpa. tema es muy actual. Ya, Bueno, dele, dele. versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Mire, vaya a segunda carta del apóstol Juan, ¿Ok? versículos 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en ¿Qué casa, doctrina? la de Cristo. La de Cristo. ¿Sigo? Entonces, si trae su doctrina propia, ¿qué tiene que hacer? Mire, ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? le traigo esta revista. Cuidado, Ya. cuidado. ¿Qué revista? Estadio para ver el fútbol. Bueno, siga, siga. Versículo 10. No le recibáis, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa Participa en de sus sus malas malas acciones. obras. Es importante. Es importante mantenernos fieles en la escritura. Es importante obedecer lo que la Biblia. Si alguien viene con una doctrina que no esté aquí, entonces, no, gracias. Pero ¿qué pasa si yo tengo un familiar que es de otra religión y viene? Bueno, yo puedo tener relaciones con cualquiera. Pero en el momento que hablamos de la parte espiritual, y si estoy en mi casa, mire, un momentito, aquí en mi casa somos cristianos, yo creo lo que la Biblia dice, si usted no me va a decir algo de la Biblia, no, muchas gracias, sigamos siendo amigos, Claro, porque si usted va a insistir, entonces yo le voy a invitar a usted que no esté más en mi casa. ¿Por qué? a los puños. Porque No, mi casa, sí. antes de ser mi casa, es un templo de Dios. Y si Dios me dice, no le digas bienvenido, ¿yo qué tengo que hacer? No a decirle bienvenido. Bueno, entonces si usted dice que yo soy radical, por eso sí, soy radical.
En Pero yo cambio, quiero hacer lo que Dios me hay el dice. otro extremo, que hay gente que aprovecha y pelea, y pelea, y pelea, Para para discutir discute. nada Bueno, más. Pablo a Timoteo, no tengas estas vanas discusiones. ¿Por qué? Porque puede haber otro por ahí que está escuchando que va a salir perdido, más Ujú, confundido que Papá Noel en el mes de mayo. así es. Muy bien. ¿Seguimos entonces? ¿Qué doctrinas tenía esta Jezabel? Jezabel seducía a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ¿Qué es ídolos. fornicar? La palabra se la usa de dos formas, tengo aquí. Literalmente, una relación sexual Sexual, ilícita. ilícita. Metafóricamente, la asociación de la idolatría pagana con doctrinas de la fe cristiana y con la profesada adhesión a ellas. Una Claro, mezcla de la idolatría pagana con doctrina como lo que hablábamos. cristiana. A eso también se lo conoce como fornicar. Claro, está Entonces, aplicado espiritualmente. cuando una persona está practicando cosas que no son cristianas, doctrinas paganas dentro de la iglesia cristiana, está fornicando, está traicionando, está pecando con el Señor. Ahí- Mire, por eso el Señor dice, tengo ojos de fuego, cuidado, y los pies de de bronce. bronce, y Oiga, demanda rectitud. le voy a preguntar algo. Usted que tiene mucha experiencia y ha visitado algunas iglesias o ha visto. ¿Dónde ha ¿Hay visitado? mantras dentro de la iglesia? ¿A quién? Mantras. Mandras. No sé, que yo haya visto, que me acuerdo, no, No tampoco es sé, que yo bueno, paso por toda la iglesia viendo qué es lo que no. pasa, ¿no? Para nada. Sino que a veces me pareciera que hay tiempos donde las iglesias cantan y como que se entra en un trance y se repite y se repite y se repite. Oye, hay canciones que duran 10, 15 minutos y dicen lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ah, A eso se refiere, ¿no? sí. Y hay canciones, mire, les voy a decir algo que me dijeron a mí una vez. Las canciones emocionales, motivadas, son lindas, son chéveres, ¿no? Pero cuando en la iglesia solamente hay canciones emocionales, entonces usted tiene una iglesia emocional. Cuando hay canciones doctrinales, entonces tiene una iglesia doctrinal. Yo no tengo nada en contra de las emociones. Ujú, Es más, me gusta cuando hay emoción, porque es bueno. Debemos involucrar nuestras emociones en la adoración, pero no puede ser solamente emocional. claro. Hay una frase y la repiten 20, 30 veces, la misma frase, la misma. O sea, ya pues. Ujú. ¿No? Es mejor decir otras cosas que Claro. adoren a Dios y que no porque una canción me suene bonita o porque sé que el disco se va a vender más, que lo hago así. Y muchas veces el resultado de ese entrar en ese ambiente, sabemos más descontrol en las personas que Sí. Y dígame una cosa, ¿a quién tratan de agradar? bueno, a la gente que lo ve, ¿A Dios o a la a gente? la gente. Y si hablamos de la oración, Dios dice, no hagan vanas repeticiones. Estamos casi cayendo lo mismo, pero en una canción. Así es. Y así muchísimas prácticas más que uno puede comparar las prácticas que vemos dentro de la iglesia y, por ejemplo, vemos el hinduismo y no hay mucha diferencia. Gente temblando, gente hablando otras. Hinduismo, New Age, nueva era actual, solo que le cambian el nombre para que usted no se asuste, ¿no? Ujú. ¿Cuál es la práctica, doctrinas del hinduismo? Mente en blanco, Esa es una de las... manifestaciones, géneros de lenguas y cosas, mucho énfasis en la meditación y todos estos viajes, hasta todo eso que usted está diciendo. ¿No? Salir de su cuerpo. Experiencias espirituales, Y grados libertinaje. grados, niveles de supuesta santidad, etcétera. Hinduismo antiguo, muy involucrado en la iglesia evangélica de hoy, algunas de estas cosas. Ujú. Por ejemplo, yo le voy a decir algunas doctrinas. A ver, ¿La unción es doctrina bíblica o no? sí, Primera de Juan, capítulo 2. Ahí nos habla de la unción, del que fue santo. una sola vez y para siempre. Tenemos la unción, no tiene que venir a cada rato, la tenemos. ¿Cuándo tenemos la unción? Cuando creo, Cuando creo y viene el Espíritu Santo a mi vida, soy ungido me por el sella. Espíritu. Pero la unción como la practican hoy, que la persona se quita el saco, que dice, que grita y que te mando la unción, la doble unción, la triple unción. Dígame un versículo, por favor.
que enseña eso. El gozo santo. Hasta nombres le ponen. Se empiezan a reír a carcajadas. La risa santa. La risa santa. Bueno, Y como ahí está el cacareo santo. ya. Prosperidad. Dios lo puede hacer próspero, Yanni. Sí, Si Él quiere, por supuesto que sí. Pero la enseñanza es, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. así es. ¿Hay cristianos ricos? Por supuesto, gloria a Dios, porque esos cristianos que son ricos, que Dios les ha dado riquezas, pueden compartir con los que no tienen. Ujú. Pero la gran mayoría no son ricos. Son personas que deben estar en práctica de lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4. Sé tener abundancia, sé tener escasez. Sé estar satisfecho, sé estar con hambre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el común que debe practicar el creyente. No entra la prosperidad como doctrina bíblica. Aceptar todas estas cosas es fornicación. Cuidado. Uf, Falso milagro, falsos profetas. Esta cuestión que le llaman la siembra, la cosecha, que usted le da 10 a Dios y Dios le da 100. Caramba, deme un verso. ahí usan la parábola del sembrador. Mal utilizada porque la palabra del sembrador es evangelismo puro o el carácter del Del discípulo. creyente. Ya, Oiga, y ahí Jesús, el Señor Jesús dice, si no entienden bien esta parábola, no pueden entender nada. así. Porque a ustedes se les explica la parábola, Claro. ¿no? Pero al resto se les habla por parábolas para que no entiendan y no crean. Ujú. ¿Por qué? Porque el poder del evangelio es verdad. Y si no creo el poder del evangelio, entonces Dios me abandona a la mentira. Correcto. Ujú. Entonces, cuidado con las malas prácticas Cuidado con ser mente abierta en las dentro iglesias. de la iglesia, cuidado con el libertinaje, cuidado con el entretenimiento. Cuidado, Hoy se ve mucho las cosas son en serias. las iglesias. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es muerte. Claro, y no se trata de no actualizar los métodos, porque por ejemplo aquí tenemos pantalla, estamos haciendo Oiga, usted podcast, aquí tiene luz verde para hacer todo lo que quiere en la parte sí, tecnológica, lo que no tenemos es plata para. sí, pero Por eso no hablamos de la prosperidad, palabra, no interesa. pero la palabra no puede cambiar. Bueno, todo es negociable menos la Biblia. Así Cuando hablo de es. negociable es, a ver, podemos ay no, para ser más santos tenemos que cantar con el himnario. No, podemos poner una pantalla y en la misma letra del himnario la ponemos ahí. Antes A no eso había me hablo. baterías en las iglesias, A había eso me mucha refiero música. con que todas esas costumbres humanas son negociables. Lo que no es negociable es cambiar una coma de la palabra de Dios. Así es. Dios está llamando al arrepentimiento y eso es básico. Y si no hay arrepentimiento, ¿qué viene? El castigo, Dios a quien ama disciplina, y corrige y el que, azota, perdón, el a que ha todo el tomado que por hijo. recibe por hijo. Ujú. Porque si, ¿qué hijo es aquel que no es corregido? Bastardo. Es un bastardo. Entonces la advertencia es muy seria. Dios nos está llamando a volver a la escritura. Dios nos está llamando al arrepentimiento. En la iglesia hoy en día hay mucho marketing y se hacen muchas cosas solo para que venga gente. Ujú. Tenemos que ir a la escritura y eso no es un buen marketing, Así es. ¿Quién va a querer ¿no? escuchar Sí, estos mensajes? sí, mucha gente quiere escuchar el mensaje de parte de Dios. ¿Por qué? Porque llena mi vida de paz, llena mi vida de felicidad, me da libertad. Pero hoy se engaña mucho y se mete mucho marketing en la palabra de Dios. Son simplemente para atraer, son como en el Congreso, levanta mano, Mm, ¿no? Personas que levantaron una mano no saben ni siquiera si son creyentes o no. Evidencia de que soy creyente. disciplina. De modo que si alguno está en Cristo, Nueva nueva. criatura es. Entonces, si soy una nueva criatura, si Dios me está cambiando, pero si Dios no ha cambiado mi vida en nada, solamente levanté una mano, no soy un nuevo creyente. Pues, Si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde está su mirada? ¿Dónde está su meta? ¿Qué está mirando en este mundo? ¿Las cosas de arriba o las de la tierra? depende cómo está Si viviendo. su mirada solo está en la tierra, Mm, entonces usted no es creyente. Debe poner su mirada en Cristo. Ese es el creyente. en las cosas eternas. Porque ahí dice, si pues, o sea, si es que es verdad que estás con Cristo, entonces búscalo de arriba. Así es. Pero hay muchos que levantaron una mano, creen que son cristianos y siguen viviendo igual que antes.
Eso es ser un simpatizante, no es ser un cristiano. Es ¿Quién es el imposible. cristiano? El que permanece en su palabra. Y el que permanece en su palabra conoce la verdad y la verdad le hace. Libre. ¿Y el otro cómo está? Engañado. El que no Esclavo. es libre, esclavo. Versículo, Ya hablé mucho yo, Johnny. ¿le parece si resumimos los últimos versículos? Sí. Ya había leído, los heriré de muerte Viene la corrección. y todas las iglesias sabrán que yo soy. Todos por la corrección. ¿Para qué es la disciplina? Corregir. A la persona y que los demás vean Ujú. que hay disciplina. Ahora, me habla, y resumámoslo de la siguiente manera. Sí, Me habla de un castigo y también los últimos versículos me hablan de un premio. así es. Vaya a 1 Corintios capítulo 3. Versículo 13, si no me equivoco. Sí, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, Entonces, todo lo que hacemos se va a manifestar. Siga. porque el día la declarará, ¿Ya? pues por el fuego será revelada. Entonces, va a haber fuego que va a mostrar lo que yo hago. Sí. Ojo de fuego. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El fuego va a probar todo lo que yo estoy haciendo. Siga. Si permaneciera la obra de alguno que Si sobreedificó, permanece lo que estoy haciendo, ¿qué hacía Tiatira? Estaba haciendo buenas cosas, Buenas pero tenía algo malo. sí, Entonces, todo lo bueno permanece. ¿Y qué va a pasar? recibirá recompensa. Recibe recompensa y ahí nos está hablando de recompensa. Dice, arrepiéntete. Ujú. Si no te arrepientes hay castigo, pero al que es fiel, al que no tiene esa mujer llamada Jezabel, al que ha permanecido fiel a mí, ¿recibirá qué? Recompensa. ¿Qué Leo la recompensa? ¿Qué recompensa va a recibir? Dice, el que venciere y guarda mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones Autoridad, eso quiere decir que va a reinar. ¿Qué más? y las regirá con vara de hierro Vara de hierro, va a ser juez en las naciones. y quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y ¿Ya? le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? El Señor. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 22, 16. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces voy a reinar. Cuando Cristo venga, si he sido fiel a Él, voy a reinar con Él con vara de hierro, junto a Cristo. Así es. Más adelante, en una futura iglesia va a decir, yo le daré que se siente en el trono de mi Padre, como Él se ha sentado en el trono del Padre. Reinará con Cristo. Pero ¿qué pasa? El que permite, el que fornica con Jezabel, ¿qué pasa con aquello? Si la obra de alguno se quemare, O sea, se desbarata esa obra Desaparece. por fornicar. Espiritualmente estamos hablando, yo Así di el es. concepto. sí, él sufrirá pérdida. Si bien- Sufrirá pérdida. pérdida. ¿Qué más? Si bien él mismo será salvo, Habrá salvación, porque la salvación no se pierde. Pero pérdida de qué? De reinar con Cristo y de estar con Cristo reinar. recompensa. Entonces, hay pérdida y hay castigo. Y hay pérdida y hay premio. No hay recompensa de no reinar con Cristo, y la recompensa del que es fiel es reinará con Cristo. Ahí está la diferencia. Y bueno, Escoja usted. ¿Qué prefiere, Jezabel o la Biblia? Señor, te damos gracias porque tenemos tu palabra, tenemos la verdad nos hace libres. Tenemos el ejemplo tan terrible de esta mujer Jezabel, incrustada en la iglesia, así como la Jezabel del Antiguo Testamento, incrustada en el trono de Acab, haciendo lo que ella quería, llevando al pueblo a la fornicación, a la idolatría, al abandono de tu palabra. Así como esta ilustración de Jezabel de la iglesia de Tiatira, que enseñaba a los fieles a traicionarte a ti, Dios, a la fornicación, a la inmundicia, a la idolatría. Dios, permítenos estar despiertos, ser fieles a ti y a tu palabra. Y hay hermanos que tenían buen ejemplo en Tiatira. Así como ellos queremos ser una iglesia llena de trabajo, llena de fe, llena de amor, Dios, llena de esfuerzo
y que permanece en tu palabra siendo fiel a ti. Queremos reinar contigo, Dios. En el nombre del Señor Jesús. Amén.